El origen de la moderna manera de entender el cine fue entre la década de los 50 y los 60 del siglo pasado. Entre 1958 y 1960 se producen 4 películas en ambos lados del Atlántico que cambian radicalmente el futuro del cine como arte y como industria. Las 2 películas europeas son Al final de la escapada de 1959 de Jean-Luc Godard y La aventura 1960 de Michelangelo Antonioni, denostada por la crítica. Del otro lado del Atlántico, Shadows 1959 de John Cassavetes, aplicando la improvisación y obviando el guión convencional, y Psicosis 1960 de Alfred Hitchcock. Estas 4 películas marcan un antes y un después en la historia del cine. Para Zunzunegui, en paralelo, comienza en Francia una reflexión que desembocará en 1964 con la publicación de El cine, lengua o lenguaje de Christian Metz, auténtico punto de partida de la semiología fílmica, una aproximación a la imagen cinematográfica que privilegiaba una de las 2 vertientes del análisis que se venía practicando al estudiar el cine. Metz ponía énfasis, siguiendo al filmólogo francés Gilbert Cohen-Sid en su libro Ensayos sobre los principios de una filosofía del cine de 1946, en el hecho fílmico, en tanto que contrapeso al hecho cinematográfico. Mientras que por hecho fílmico se entendía todos esos elementos que pueden encontrarse como tales en la película como objeto terminado, por hecho cinematográfico entienden todos esos hechos que rodean a la producción de la película, lo que suele denominarse comúnmente elementos contextuales. Esta aproximación permite distinguir cosas que suceden antes de la exhibición de la película, todo ese mundo que va desde la infraestructura económica, pero también la estructura empresarial y financiera o legislativa. Zunzunegui incluye la dimensión tecnológica de la cinematografía, estudios, equipos de filmación e incorporación de las nuevas tecnologías. Todo esto, que determina sustancialmente la forma del producto terminado, está antes de la exhibición de la película. Además, esa exhibición se produce en un marco conceptualmente anterior. Tiene lugar en un contexto sociocultural enmarcado en pautas de ocio y consumo que afectan al espectador cinematográfico. El espectador distribuye dinero y ocio entre diferentes alternativas de consumo que compiten entre sí. Durante la exhibición del film, el ritual social de asistencia al cine muestra la diferencia entre la visualización de una película en una sala con respecto a la televisión. Estas modificaciones del ritual social afectan al fenómeno de la exhibición del film. Todo parece indicar una revolución propiciada por las nuevas formas de consumo y distribución del cine por la presencia del DVD y el Internet. El cine coexiste con otros espectáculos. Al estudiar el cine de los inicios, no se debe olvidar otros espectáculos que compartieron e influyeron al cine: la magia, el vodevil, el circo, la canción. En la actualidad sucede algo similar en la relación cine y arte, tales como el postcine, la museificación del cine y pintura no pintada mediante el uso del cine, integrado a espectáculos multimedia. El cine sale de las salas y se instaura en museos y se contamina o hibrida con otras formas diversas de hacer arte. Antes, durante y después de la exhibición se producen hechos importantes. Para Zunzunegui, el estudio de la dimensión performativa de los filmes, es decir, de las reacciones del público y el uso que se hace de las películas, es decir, su posible influencia social, política, económica, es un tema trascendente del que sabemos menos de lo que creemos. Otro aspecto es la modelización del imaginario social a través de las mitologías. El funcionamiento del cine como productor de mitologías es evidente en el cine clásico. Sin embargo, es una función que se cumple cada vez menos por los filmes. El cine ya no es el principal acondicionador del imaginario social de los espectadores, ni de ordenamiento del ocio.
es un elemento más en la conformación del imaginario. El problema radica en que atender lo que sucede antes, durante y después de la exhibición no habla, o solo de manera indirecta, de este objeto indescriptible que es la película. La película como tal es difícil de describir y el llamado análisis fílmico no suele ocuparse de la película en sí. Se agota en la exploración del antes, durante y después y deja en una nebulosa lo que la película en sí pueda ser. La posición de Zunzunegui es la de reivindicar un análisis fílmico que considere ese objeto indescriptible, tratándolo como describible, siendo conscientes de la dificultad de la tarea. No deja de ser significativo que en la reflexión crítica actual en torno al cine emerjan tres síntomas que ocultan la pregunta por los mecanismos formales que constituyen a un film en un objeto significativo. El primer síntoma es el creciente fetichismo del dato empírico que afecta los trabajos analíticos e historiográficos. En segundo lugar, el fetichismo del contexto. Y, en tercer lugar, el retorno del biografismo como método explicativo en el campo de los estudios fílmicos. En la mayoría de los estudios cinematográficos siguen prisioneros por el fetichismo del dato empírico. Para Zunzunegui, pese a que en las décadas de los 60s y 70s las metodologías estructurales pusieron entre paréntesis la distinción entre hechos y descripción de los hechos, entre crónica e historia, en la década de los 60 se aclaró que lo único que tenemos de los hechos son las descripciones y, en cierta medida, hablar de hechos es hablar de descripciones de hechos. La idea de producir una descripción del pasado, perfecta, global y definitiva, está retornando entre algunos modernos historiadores. El crítico de arte Arthur Danto, en su libro Historia y Narración de 1989, publicó en el año 65 un interesante texto titulado Filosofía Analítica de la Historia, y que luego han desarrollado escritores como White en su libro Metahistoria, la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, publicado en 1992, y Paul Ricoeur, 1987, en su obra Tiempo y Narración. Para tanto, es posible producir del pasado una descripción acabada y cerrada, porque la historia es una escritura retroactiva del pasado, escritura del pasado desde el presente. Un pasado nunca fijo porque el futuro está abierto. En el mundo empírico sabemos que las causas preceden a los efectos, es decir, una causa puede producirse en tiempo posterior a un efecto. Cuando el historiador de cine reivindica la importancia de una película, es porque ha observado en una película actual elementos que se pueden reencontrar en otras películas que habían precedido a aquella. Película que aquella que antes quizás había pasado desapercibida porque, hasta que no aparece la nueva película, nada nos ha hecho pensar en la vieja película. La historia del cine es esta continua reescritura del pasado en función de lo que está pasando ahora. Dependiendo de la mirada actual, nos obliga o nos vemos obligados a observar el pasado para iluminar un nuevo diseño que antes no se podía prever. En segundo lugar, está el fetichismo del contexto. Dice Zunzunegui en este artículo que se afirma que para hacer un análisis adecuado de una determinada obra, sea de cine o no, hay que analizar el contexto en el que esa obra ha aparecido. Los análisis de películas explican con profusión de datos el marco histórico, social, económico, político, biográfico, etc., en el cual la obra se ha producido y, muchas veces, pocas líneas a hablar en concreto de la obra misma, es decir, que toda obra es fruto de un contexto y que para entender la obra se tiene que reconstruir el contexto del momento de producción del film. Dice Zunzunegui que si admitimos que el contexto influye en el texto, la pregunta es si su influencia es porque el contexto deja huellas indelebles en el texto. Existen dos posibilidades para el autor. Primero, si el contexto marca al texto, sus huellas deberán estar en el texto
y si no, el contexto no marca el texto, es decir, la obra deberá tener las marcas contextuales. Y segunda posibilidad, viajar del texto al contexto. El contexto es importante a condición de definirlo adecuadamente. La propuesta de Zunzunegui es que toda película da instrucciones al lector acerca de cuál es el contexto pertinente que debe ser activado y reconstruido para su adecuada comprensión. Toda obra da, por tanto, instrucciones sobre su propio contexto de comprensión, algo que los semiólogos denominan contexto pertinente de la interpretación. No hace falta agotarse en extraordinarias y laboriosas reconstrucciones de un contexto inabarcable. Lo que habrá que reconstruir, dice Zunzunegui, es la parte del contexto que la película me demande que actualice. Para el científico cognitivo Hofstadter, en su libro Gödel, Escher, Bach, un eterno y grácil bucle de 1987, todo objeto significativo funciona como un disparador que da instrucciones sobre cómo reconstruir su contexto interpretativo. En todo discurso conviven tres niveles. El mensaje interior, cuya comprensión supone extraer la información que tiene ese objeto. En segundo, el mensaje exterior, que consiste en la información transportada por los modelos simbólicos y las estructuras del mensaje, estructuras y modelos que señalarán cómo recodificar o cómo decodificar más bien el mensaje interior, es decir, comprender el mensaje exterior consiste en saber cómo construir el mecanismo descodificador que permitirá extraer el mensaje interior. Y, finalmente, el mensaje marco, saber primero que se trata de un mensaje antes de afrontarlo. Esta idea es extremadamente fuerte porque, como bien dice Hofstadter, la información reside en los objetos. Hoy se dice que la significación es una cosa que el espectador negocia con el texto. En parte es verdad, dice Zunzunegui, porque no todo está en el texto. Sin embargo, lo que podemos negociar entre texto y lector depende de cómo sea el texto. Para Umberto Eco, en su libro Los límites de la interpretación de 1992, una obra puede significar más de una sola cosa. No se trata de predicar un solo sentido de las cosas, sino de ponerle puertas al campo de manera que el sentido común nos diga lo que puede decir acerca de una obra. De afirmar la pluralidad de los sentidos a sostener que pueden ser infinitos y equiprobables, eso es un paso que Zunzunegui se resiste a dar.